Sin embargo, cuando ella quedó embarazada, lo primero que yo le dije, y yo soy muy enfático en eso por la formación que tuve, yo dije, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a responder por ese bebé. Yo empecé a conocer la rumba muy joven, entonces yo dije, ¿para qué ponerme a estudiar tan rápido? Llevo tanto tiempo en el colegio y madurez. Entonces salí a no hacer nada. Y mente desocupada, mente peligrosa, ¿cierto? Entonces ahí obviamente empecé a juntarme con gente que no debía, a perder el tiempo en trago, en rumba, siendo muy joven. Y ahí empecé como a perder emocionalmente como esa motivación por hacer algo. Empezó a ser como un caos en mi cabeza esa época después del colegio, porque claro, pasaron los primeros 6 meses y dije quiero estudiar, pero ya no era posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque económicamente ya no era tan viable poder estudiar en las universidades que ya quería. Ese segundo semestre para mí fue frustración, fue sentirme inútil, fue decir yo qué estoy haciendo con mi vida, siendo un pelado de recién cumplidos 18 años. Bienvenidos al último capítulo del último destino de las voces de Colombia de Dordic. Hoy estamos con Iván, el fundador de la Birria del Gordo. ¿Cómo estás, Iván? Hola Mateo, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, por este espacio. Y nada, contento de estar aquí compartiendo un poco y aprendiendo de todos ustedes. Aquí estamos en Multiplaza, que fue quien nos prestó el espacio para hacer este último destino. ¿Qué te pareció Multiplaza? Un gran centro comercial, había tenido la oportunidad de visitarlo ya unos años atrás y hoy me encuentro con que ha crecido un montón, con que hay una oferta gastronómica muy interesante en el centro comercial, que es el gremio donde yo me muevo. Así que muy, muy feliz de poder estar aquí, de conocerlos, de conocer sus espacios y bueno, vamos a ver si la Birria del Gordo va a llegar a Multiplaza. Esa es la idea. Bueno, primero empecemos. ¿Quién es Iván? ¿Quién es Iván Marín? Para una persona que de pronto no te conoce o que no conoce la Birria del Gordo, cuéntanos un poco de ti y de qué es la Birria del Gordo. Ok, soy un hijo de Luis Fernando Alvarado y Claudia Marín. Nací en un pueblo muy cerca de Bogotá y muy bonito, a los invito a que conozcan, que se llama San Francisco, Cundinamarca. Tengo 34 años. Y bueno, soy un hombre apasionado por cada cosa que hago. Soy demasiado pasional en cada una de las cosas que emprendo, muy familiar. Sí, soy de muy pocos amigos, pero sí disfruto mucho mi familia. Okay. Está súper. Entonces, vamos un poco a las raíces. La primera etapa del podcast es las raíces, es entender un poco tu infancia. Vienes de un pueblo, precisamente, ¿me recuerdas el nombre? San Francisco, San Francisco de Cundinamarca. Vienes de San Francisco de Cundinamarca. ¿Cómo fue esa etapa de la infancia que recuerdas durante esa época con tu familia, precisamente? Yo creo que, de nuevo, los colombianos somos unas personas muy familiares. ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos, esas primeras etapas? ¿Cómo recuerdas la parte de la cocina? Si es que de alguna manera se llega a relacionar. Cuéntanos un poco de esa parte de tu vida. Vale. En esa época que nací, fue en el 91 más o menos, yo viví realmente en San Francisco como hasta mis 3 años. Mis papás, por fuerza mayor y en su momento alguno que otro conflicto que tuvo mi papá, tuvo que irse del pueblo. Entonces salí muy joven de allá. ¿A qué edad fue eso? Eso fue más o menos 3 años, 4 años. Entonces mi infancia como tal en el pueblo, en ese momento no la viví. Luego que salimos de ahí, estuvimos un tiempo aquí en Bogotá. Luego papá tuvo que salir hacia los llanos orientales y demás como por temas de trabajo. En ese momento ya tendría yo que unos 6, casi 7 años. O sea, parte de tu vida viviste primero en San Francisco. Sí. Luego te fuiste al llano. Sí, por temas de mi papá en ese momento. Entonces nos fuimos como hacia el llano, entonces fue como ¿cómo se dice? Como una niñez, no sé, un poco movida. Entonces digamos como que obviamente siendo tan pequeño no recuerdo de muchas cosas. Recuerdo del momento cuando estuvimos en el llano y volvimos a Bogotá. Las circunstancias de mis papás, digamos como que se vieron en la obligación y pues por el amor que me tenía mi tía y mi abuelita dijeron como que deje que el niño viva con nosotros para no estar como de un lado a otro.
Entonces, en ese momento, como más o menos hacia mis 6 7 años, me fui a vivir nuevamente con mi abuelita y con mis tías. Y ahí nuevamente volví. Ellos trabajaban en Faca, entonces viví mi infancia quedó entre Facatativá y San Francisco en ese momento, después de los 6 años. Ya de ahí ya tuve, digamos, como una tranquilidad, digámoslo así, no, pues estudié en el colegio que dirigía mi tía, un colegio rural, ahí en Facatativá, en la vereda del Dintel, me acuerdo mucho. Y crecí básicamente con el amor de tener 4 mamás, tener 2 papás, que el esposo de mi tía también fue un apoyo muy grande para mí. Entonces crecí como en ese ambiente muy familiar, siempre rodeado de personas que me amaban. Y digamos que en ese momento fue cuando empezaba yo a ver cómo, digamos, cuando estaba con mis papás, entonces me le pegaba mucho a mi mamá en la cocina. Mamá fue la que realmente me enseñó a hacer arroz, pero también estaba con mi abuelita, entonces me le metía a la cocina a mi abuelita, entonces De también... las abuelas cocinan rico. Exacto, entonces también veía cómo mi abuelita cocinaba no solo para la familia, sino tenía prácticamente como un comedor comunitario. Entonces ella cocinaba un montón y aún así le rendía para demasiada gente, era una cocina milagrosa, digo yo. Y ahí como que tuve ese primer contacto con la cocina, que realmente descubrí que aunque me apasionaba y era mi escape y mi salida ya de adulto, de muchas cosas, me vine a dar cuenta hace 4 años que era algo que realmente me gustaba, me apasionaba y que sabiéndolo hacer muy bien, podía hacer algo que hemos hecho hoy, ¿no? Que es servir con amor y tener un restaurante donde hacemos las cosas con pasión. Okay. Yo creo que es interesante eso y es cómo te marcó el hecho de vivir rodeado de no tus papás, sino otras personas de tu familia. Para mí, creo que esa sería la razón por la que eres tan familiar. Y a la vez, una de las razones por, mira todo ese contexto en el que creciste, donde precisamente la cocina influía muchísimo. ¿Qué crees que fue eso que te marcó y como que se te quedó en lo que eres como emprendedor y como persona, de estar lejos de tus papás, pero estar rodeado de todas esas otras personas que estaban junto a ti? Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta que pudo haber sido una de las cosas que me marcó para ser tan familiar. Yo creo que lo que más me marcó, digamos, en 2 sentidos. Uno, sí fue difícil, más en la época de adolescencia, sí, claro, cuando volví a convivir un poco más con mis papás, encontrarme con esa realidad que ellos no me conocían muy bien, ¿sí? Porque yo me formé con mi tía y con mi abuela, y la formación de uno y del otro es muy diferente. Digamos, yo tengo 2 hermanos. La formación que tienen mis hermanos, que sí convivieron y han convivido toda la vida con mis papás, es muy diferente a la mía, porque yo conviví con mi tía y con mi abuela. Entonces, encontrarme con esa realidad fue fuerte. Incluso creo que empecé a sanar y a perdonar muchas de esas cosas ya de adulto, ¿sí? Pero también me marcó para bien, en el sentido de que, como te decía ahorita, recibí mucho amor, ¿sí? Gracias a Dios fue algo que a mí nunca me faltó. Entonces yo tenía mis 2 tías que estaban pendientes de mí, tenía a mi abuelita que yo puedo decir que yo era el consentido de mi abuela y somos como 40 nietos. Entonces ese amor que me rodeó a mí, creo que me ha hecho la persona que soy hoy, realmente. Y los momentos que pude disfrutar con mis papás, ellos también los supieron aprovechar en esos momentos que teníamos. Entonces también tengo la gratitud de decir que sí hubo mucho amor y todo el mundo estuvo rodeándome de pronto, en el sentido de que veían que no estaba, o que mis papás, o que en ese momento mi familia no estaba pasando por una muy buena situación. Pero tengo la fortuna de decir que sí tuve 4 mamás y que básicamente crecí rodeado de ese ejemplo y de ese amor hacia mí. Hablemos un poco en la parte de tu infancia, cuando estabas en el colegio. Recuerdo que tú me comentabas la creatividad. La creatividad, yo creo que, de hecho lo leí en un libro de Mario Hernández. El colombiano, una de las mayores riquezas que tenemos los colombianos es la creatividad. Sí. Y cuando estabas en el colegio, recuerdo que tú me contabas, te encantaba y te gustaba ser creativo.
pasaste de ser parte del equipo como de radio Sí, sí, del sí. colegio. Cuéntanos un poco ese proceso dentro del colegio y esas experiencias que te marcaron y que son importantes para Ok, el colegio para mí fue una montaña de mil cosas. Eh, mi tía con la que crecí es profesora, entonces digamos yo empecé mi primaria con ella, luego ella me pasó a otro colegio y digamos como que siempre vi eh, ese digamos del profesor que tiene que ser como muy creativo y demás, entonces como que recibí mucho ese ejemplo. Entonces digamos yo en mi primaria me metía mucho, desde ahí empecé como con la radio del colegio, entonces nosotros teníamos nuestra emisora en los descansos, entonces como que empecé a participar mucho de eso desde primaria. En secundaria las cosas empezaron a coger un poco más difícil. Entonces ya venía que el bullying, entonces digamos yo era muy gordito, entonces digamos como que yo empecé a crear una coraza en ese momento, sin embargo participaba también en todas las actividades que tenían que ver con cultura, ¿sí? En el colegio. Más que, digamos, participaba más de los temas culturales, de idiomas y eso, que de pronto el tema matemáticas o deporte, de pronto era como mi segundo Sí. preferido. Ahí empecé como a forjar eso, pero sin digamos, como algo muy natural, muy orgánico, ¿sabes? Como que desde muy pelado yo siempre quise estudiar o comunicación social o cine y televisión, lo tenía súper claro. Tenía unos primos que eran mayores que yo, que ya venían como estudiando algo muy similar y a mí me apasionaba mucho el tema. Y como que me empecé a formar en eso, ¿sí? Como que empecé desde muy pequeño a guiarme, oiga, quiero hacer esto. Y siempre estuvo muy presente, ¿no? Siempre estuvo muy presente durante mi colegio. Sin embargo, hubo cosas en el colegio que a mí también me marcaron y era como, claro, yo sin embargo siempre fui un pelado muy, como decir, hiperactivo, no sé. Pues digamos, nunca me gustó el tema de la disciplina como tal, Ok. ¿sí me entiendes? Entonces digamos como que de pronto no hacía muchas tareas, pero participaba mucho en clase o trataba, digamos, en materias que no eran de mi gusto, pasar, digamos, con lo suficiente, pero lo que sí me gustaba trataba de dar, pues, esa milla extra. Entonces ahí me encontré, digamos, con situaciones complejas con profesores que me decían como que yo era un mediocre, incluso yo intenté tocar guitarra porque me gusta y en las primeras clases me dijo como usted no sirve para eso. Entonces fue una educación difícil, pues que a mí no, digamos, pues digamos que no fui de cristal, no me dejé dañar por eso, pero sin embargo sí dije, oiga, de pronto sí no soy bueno para esto. ¿Sí? Ok. Entonces fue alguna una voz que me dejó a mí y que yo creo que al sol de hoy muchas veces los triunfos que uno ha tenido, digamos, yo no los disfruto o no los celebro porque siento que fue como obligación, ¿sí me entiendes? Sí. Porque, oiga, no puedo ser mediocre. Entonces, a veces ese tipo de voces retumban y es donde uno tiene que ser emocionalmente consciente y responsable y también digamos, he acudido a profesionales para fortalecerme mentalmente, emocionalmente, porque si así uno no lo quiera reconocer, son voces que si uno escucha desde muy niño, pueden retumbar toda la vida. No, y que me pongo a pensar, digamos, durante este proceso de emprender, hay muchos bajos, pero también hay muchos altos. Y o sea, tener en la mente como no lo estoy celebrando porque de alguna manera, como tú lo sientes, fue obligación, por algo tenía que pasar. Creo que de alguna manera puede llegar a funcionar, porque listo, logras algo, pero ya estás pensando en lo siguiente. Exacto. Pero a la vez, como no reconocerlo, me gustaría saber, digamos, de alguna manera, ¿qué le dirías a ese Iván que era pequeño? Por ejemplo, ¿qué le dirías al Iván que acabó de escuchar eso que le dijo el profesor de música, que usted no servía para esto? O que de pronto se sentía frustrado a veces Sí. con todo lo que pasaba allí en el entorno del colegio. ¿Qué le dirías a él? Uf, yo a ese Iván de esa época le diría que no se dejara intimidar, digamos, de esas palabras como de rechazo, ¿sí? Porque si algo me han demostrado las personas que me quieren en los últimos años, es que todo lo que
me propongo, lo he logrado conseguir, ¿sí? Y es algo que a mí me ha costado creerme, ¿sí? Incluso de adulto, me ha costado creerme. Entonces, digamos, como viendo en la posición en la que estamos, que es a hoy, yo todavía creo que estoy en un lugar donde tengo que trabajar un montón, pero que gracias a Dios me he demostrado a mí mismo que los planes de Él son más grandes y que las capacidades que yo tengo son muy fuertes. Entonces le diría como que dejara de un lado esas voces que empezaron a hacerle creer que no iba a ser bueno para algo y que se concentrara más en hacer lo que realmente le apasiona. Eso es lo que yo le diría a ese Iván gordito y joven. Ok, listo. Muy chévere y pues mira que se va relacionando poco a poco. Y me gusta tu historia porque mira que es como pasa algo, eso por ejemplo que viviste y es como la fuerza. Y yo creo que el colombiano funciona mucho así. Puede que se le enfrenten 10.000 problemas, pero ellos se alimenta De lo que... y lo usa para seguir adelante. Ajá, así es. Esa fue tu etapa de raíces. Para culminar esta etapa, ¿cuáles crees que son como esos valores, esos principios en los que saliste luego de esa etapa de tu infancia para ya afrontar lo que venía en adelante? Ok, Y más que todo teniendo en cuenta cuáles fueron los valores que te dejó tu familia. ok. Digo, yo quiero aclarar que eso fue un profesor de 20 que teníamos y que realmente todos fueron muy buenos. Ok. Sino que esa palabra que me dijo ese único profesor me quedó. Digamos que en el colegio que yo estudié, que fue el colegio seminario de Faca, San Juan Apóstol de Faca, que es un colegio que amo eternamente, tuve un rector que fue José Antonio, que fue incondicional para mí, que le aprendí mucho a él de los valores que hoy practico, digamos que en la formación escolar. Y obviamente, digamos, al lado de esa formación escolar, yo siempre tuve la formación de mi familia, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que en esa época forjé mucho de los valores que hoy aplico, que es el servir, el ser, no se le puede llamar a ese valor, no sé, pero el ser persona, el no pasar por encima de los demás, el ser empático, ¿sí? Es otra cosa, digamos, que aprendí, digamos, en ese proceso. Y pues para mí mi ejemplo más grande, y siempre lo he dicho, es mi abuelita, ¿sí? El ver cómo ella le sirvió a tanta gente sin ser, mi abuelita es una mujer de campo, ¿sí? Sin tener recursos, no, ella si tenía una libra de arroz le alcanzaba para 10 personas, ¿sí? Lo que yo siempre digo, era una cocina milagrosa. Y tú ves como hoy, al sol de hoy, ella murió hace 10 años, y al sol de hoy llegan personas agradeciendo todo lo que hizo ella por ellos. Menos de una semana, o sea, el fin de semana pasado, un niño del pueblo que se graduó como sacerdote ofreció una misa, y la única, o sea, bueno, la principal persona a la que ofreció su misa fue mi abuelita, y mi abuelita murió hace 10 años. Entonces, ver cómo las obras de ella marcaron vidas que, a pesar del paso del tiempo, sigue marcando esas generaciones a las que ella con amor sirvió. Entonces, ese es mi ejemplo más grande, y es por lo que todos los días me levanto con la responsabilidad de servir no solo a mis clientes, sino a servir a las, gracias a Dios, 100 familias o más que tenemos hoy trabajando en la Birria del Gordo. Y ese, digamos, como que es mi día a día. Y todos los días me digo, bueno, pum, mi ejemplo a seguir, los valores que me inculcó mi abuelita, que me inculcó, digamos, mi infancia, y con esa responsabilidad me levanto a servir y a trabajar por mi gente, por la gente que me colabora, por la gente que va y se toma el tiempo de ir a disfrutar a la Birria del Gordo. Ese es como que lo que me marcó a mí. Me gusta esa experiencia y ese agradecimiento que tienes con tu abuela. Y yo creo que así como tu abuela, ojalá existieran más personas. ¿Qué crees que le daría un consejo tu abuela a Colombia? Uf. Yo me pongo muy emocional cuando hablo de mi abuelita. Hace un tiempo me preguntaban que yo a mi abuelita no le pude servir, ¿sí? Okay. O sea, yo nunca me pude sentar con ella en una mesa y servirle. Y yo creo que el mensaje que mi abuelita daría sería eso: servir con amor, ¿sí? El amor de Dios yo lo conocí por mi abuelita, por ver cómo ella servía a los demás. Yo creo que el mensaje y el consejo que ella le daría en cualquier gremio y en cualquier
estrato y lugar es servir con amor, sirvan con amor, ¿sí? Yo creo que de ahí parte todo. Ese sería el consejo que yo daría. Súper. Ahora vamos a la etapa de cuando ya creciste un poco más, la etapa de florecer, que es cuando listo, ya quedaron tus raíces. Cuéntanos un poco de qué pasó después del colegio. Que ahí viene una etapa con Fuerte. varios acontecimientos ahí importantes. Así que empecemos. Te graduaste del colegio. ¿Qué pasó después de ahí? Que yo me gradué del colegio y aunque tenía muy claro qué quería estudiar, aunque nunca lo dudé, yo dije, pues ya empecé a tener como mis amistades, la rumba. Yo empecé a conocer la rumba muy joven. Entonces yo dije, ¿para qué ponerme a estudiar tan rápido? Llevo tanto tiempo en el colegio. Inmadurez. Entonces no salí a estudiar inmediatamente. Entonces salí a no hacer nada. Y mente desocupada, mente peligrosa, ¿cierto? Entonces ahí obviamente empecé a juntarme con gente que no debía, a perder el tiempo en trago, en rumba, siendo muy joven. Y ahí empecé como a perder emocionalmente como esa motivación por hacer algo. Entonces en ese momento ya me venía el momento de prestar servicio militar. Entonces dije, no, me tengo que meter a estudiar algo ya. Entonces me metí a cursos del SENA, pero sin que me gustara. Realmente en ese momento lo hice solamente por evadir responsabilidades, ¿sí? Entonces fui a los cursos del SENA, duraba 3, 4 meses. Entonces empezó a ser como un caos en mi cabeza esa época después del colegio, porque claro, pasaron los primeros 6 meses y dije, quiero estudiar, pero ya no era posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque económicamente ya no era tan viable poder estudiar en las universidades que ya quería, porque ya digamos, mis papás no tenían cómo ayudarme, a mi tía le tocaba 1000 cosas a la vez, sin embargo ella me dijo, ya toca que esperemos el siguiente año. Entonces duré un año, entonces ese segundo semestre para mí fue frustración, fue sentirme inútil, fue decir, yo qué estoy haciendo con mi vida, siendo un pelado de recién cumplidos 18 años, ¿sí? Y de haber, te digo, salido desde muy pelado y conocido como ese mundo. Entonces digamos como que ahí cuando entré a estudiar nuevamente, que entré a estudiar comunicación social un año después, ahí como que dije, voy a dar un respiro y empecé a alejarme un poco de cosas, pero entonces ya en ese momento conocí a la que hoy es mi esposa, la Kate. Entonces nosotros entramos a estudiar y en el segundo semestre ya quedó embarazada. Yo la conocí en el primer semestre, pero el segundo semestre ya quedó embarazada. Entonces, ese propósito de tú decir, pues, este año voy a hacer las cosas bien, me voy a dedicar, yo quería ir a estudiar al extranjero. Sí. Es todo eso que pensaste que ibas a hacer bien, otra vez lo hiciste mal y el golpe de pecho fue conmigo. Claro. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo quedé embarazada, lo primero que yo le dije, y yo soy muy enfático en eso por la formación que tuve, sí. Yo dije, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a responder por ese bebé. Sí, eso fue lo primero. Yo estoy orgulloso de eso porque hoy es mi hija de 15 años, que fue parte fundamental en lo que hoy hemos hecho con la Bella del Gordo. Entonces, sin embargo, yo afronté esa realidad de que ella haya quedado embarazada y le dije, no importa lo que vayamos a hacer, y me dediqué realmente a buscar, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer ahora? Me toca trabajar, me toca dejar de estudiar, tengo que ser responsable, mi papá obviamente bravo, mi familia brava, claro, todos los esfuerzos que estaban haciendo. Sin embargo, yo muy en mi interior dije, pues pucha, me frustré porque mi mente ya estaba claro. Arreglar las cosas que hice mal el año anterior, ¿no? Entonces fue empezar a lidiar con la frustración, fue empezar otra vez a lidiar emocionalmente y empezar a encontrarme con una realidad que, aunque yo siempre me rebuscaba mis cositas desde muy pelado, vendiendo dulces, vendiendo una que otra cosa, pues en ese momento encontrarme con esa realidad fue difícil, porque ahora sí salía al mundo real. Ya no era vender dulces acá o vender una cosa aquí o la otra, sino ya era realmente enfrentarme a la realidad de ser responsable de 2 vidas más, que era mi hija y Kate. Entonces, en ese momento empezó todo a enredarse. Yo quiero hacer una pausa y no terminaste la universidad por todo esto que sucedió, pero si a ti te dijeran cuáles fueron las enseñanzas y, por así decirlo, como las materias que la Universidad de la Vida te dio y qué fue lo que te dejó,
¿cuáles serían esas materias y cosas que te dejó Uf, la Universidad de la Vida? yo creo que en la Universidad de la Vida yo tengo un profesor grande que es mi papá. Ok. Mi papá, él de pronto, y hablábamos de eso la vez pasada, él de pronto en su momento intentó muchas cosas. Él también fue muy emprendedor desde muy... Pero la vida lo llevó a circunstancias, yo no digo que él fracasó, sino a circunstancias que lo golpearon Sí. y de pronto él no tuvo, no sé, el aire para poder salir adelante, sino vino una tras de otra. Entonces él intentó hacer, digamos, él intentó emprender con restaurantes, lo robaron. Él intentó emprender con una flota de carros, le robaron los carros. Sí, entonces fueron golpes muy duros para él. Sin embargo, mi papá ha sido una persona muy valiente, mi mamá han sido personas muy valientes y resilientes. ¿Sí? Y no se, a pesar de todos esos golpes, ellos nunca se dejaron vencer, ni nunca pensaron algo diferente a no trabajar por sus hijos. Entonces, digamos, ese es uno de los profesores de la vida, de la vida más grandes que tengo. ¿Sí? ¿Qué aprendí yo? A ser agradecido también, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar y empecé a enfrentarme a hacer cosas que a mí no me apasionaban, pero cuando empecé a hacerlas con pasión, con sentido de pertenencia y demás, a mí Dios y la vida me empezó a ir bien en lo que hacía, ¿sí? Entonces, digamos, aunque yo decía, esto no es lo que me apasiona y me sentía un poco frustrado, lo hacía con responsabilidad y profesionalismo, sin ser profesional, porque creo que profesional, la persona que hace las cosas con excelencia, Sí. ¿sí? Más allá, digamos, de un título y demás. Pero empezar a hacer eso con pasión y con un sentido de pertenencia en algo que de pronto no era lo mío, me enseñó a valorar cada cosa, ¿sí? A valorar cada aprendizaje. Entonces, si tú, Mateo, sabías de algo que yo no sabía, yo me acercaba a ti con respeto y empezaba a aprender de ti. Y así con cada una de las personas que conocía, hasta el momento que empezaba a recibir mucha información. Entonces, claro, cuando me empezó a ir bien, la información yo ya la tenía en mi cabeza, yo sabía cómo resolver problemas, cómo trabajar bajo presión, cómo eso, por todo ese aprendizaje que tuve de manera empírica y por el tema de que yo también he sido muy autodidacta. ¿Sí? Desde el colegio. Desde el colegio, exacto. Entonces, digamos, todo eso ha sido mi universidad de la vida y ha sido algo que al sol de hoy me ha servido para aplicar. Obvio, yo cuando empecé a emprender y empecé a ver o sea, empecé a ver que esta era mi oportunidad de hacer eso que yo siempre soñé y de hacer esto algo grande. Ahí me empecé a formar ya en tema de restaurantes y me capacito todos los días porque este tema del gremio de restaurantes es una vaina, un carrusel. Entonces un día estás en esto, pero se te presenta algo y no sabes cómo resolver, aprendes de las demás personas. Entonces yo estoy muy pendiente de otros emprendedores, de gente del gremio. Y eso ha sido mi universidad realmente, ¿no? ¿Quién es de pronto ese referente del gremio que tú tengas? Referente del gremio que yo tenga, Crepes and Waffles. O sea, no solo es uno de mis restaurantes favoritos, sino que sueño en algún día poder tener una conversación amena con un café, con algo, y escuchar la historia de ellos, porque para mí, no solo como restaurante, porque es algo fundamental en lo que yo desde el primer día he querido centrarme en la vida del gordo, no solo como restaurante y tener una cadena tan enorme, sino en el impacto social que ellos tienen, ¿sí? Todo el trabajo social, todo cómo impactan familias, cabezas madres de hogar. Eso realmente es lo que hace trascendente a un restaurante o a un negocio como tal, no solo un restaurante. Eso es lo que tú ves, no solo en Crepes and Waffles, sino en otras marcas, o en marcas textileras y demás. Tú ves el transporte, son marcas exitosas, pero también que lo han hecho exitosas. Los números, Atrás. exacto, sino todo el impacto social que ellos han generado, el empleo, las comunidades a las que llegan a tocar. ¿Sí? O sea, empresas como Cine Colombia que llevan sus cines a territorios inhóspitos. O sea, son cosas que realmente hacen grandes a las empresas. Y eso es a lo que yo le quiero apuntar con la vida del gordo. ¿Sí? Ahorita vamos a ir más allá. Vamos a terminar esta etapa de cuando floreciste. Y antes de pasar a la etapa del fruto, que fue donde empezó a nacer la birria del gordo, cuéntanos más de esa experiencia cuando entraste a trabajar. Entraste a trabajar en temas logísticos, temas de logística, pero había algo que no te terminaba de cuadrar. Cuéntanos esa etapa final de frustración, donde de nuevo volviste como a un pico bajo,
Cuéntanos esa etapa final antes de lo que fue crear la Birria del Gordo. Ok, yo ya llevaba trabajando casi 12 años, sí, como 12 años en ese gremio. Bueno, y en eso y otras cosas, porque hubo un momento donde yo me quedé desempleado nuevamente Sí. y me tocó hacer, de lo que te imagines, me tocó hacer. Entonces, nuevamente, después de como casi 2 años o año y medio de estar haciendo de todo, trabajando por horas, trabajando por turnos, haciendo, barriendo, un Y poco ya de estaba cosas, tu hija. ya estaba mi hija mayor. En ese momento volví a tomar una oportunidad que me dieron en logística formal y ahí otra vez como que saqué un poco la cara. Yo en un punto dije, me voy a morir haciendo esto, ¿sí? Me voy a morir cargando y descargando camiones, ¿sí? Y es algo que aprendí mucho y conozco del tema, pero yo tengo que ser consciente de que era algo que a mí no me gustaba. Claro. O sea, no era algo como que tú sientes la pasión. Conozco gente que sí le apasiona eso y son hoy directivos, gente que empezó desde abajo y hoy dirigen empresas y los conozco, pero es gente que le apasionaba. ¿Sí me entiendes? Entonces yo me sentí con esa frustración de decir, oiga, a mí me va bien porque gracias a mí me va bien, pero no siento ¿No era lo que te gustaba? amor por lo que estoy haciendo. Entonces ahí en un punto dije, no sé hacer más, ¿sí? Dije, yo no sé hacer más. Cuando la vida me siguió dando la oportunidad de crecer en ese gremio, sin embargo sentirme que yo quería hacer algo más por mi familia, por los míos, por dejarles algún legado a mis hijas. Ahí fue cuando de golpe me di cuenta que la vida me estaba arrastrando. Entonces económicamente, financieramente estaba mal, estaba súper endeudado, llegó mi hija menor. En ese momento, antes de mi hija, conocimos a Dante, que es el logo de la Birria del Gordo, que es mi perrito. Y Dante también es adoptado. Y yo siempre había soñado con tener un bulldog inglés. Siempre. O sea, yo amo los perritos. Yo tuve varios perritos de niño. Tuve como 2 criollitos. Sí, o sea, pero mi perro que yo amo con él, o sea, que me apasiona mucho es el bulldog inglés. Y lo adoptaste. ¿Cómo lo encontraste? A él, mi hermano me envió una publicación. La dueña de él, por temas de viaje, casi no tenía el tiempo de estar con él. Entonces él estaba como solito aquí en Bogotá con una persona que lo cuidaba. Entonces ella dijo, no, necesita una persona que pues no solo lo cuide, sino una familia. Y en ese momento, o sea, casualmente mi hermano me dijo, venga, es esto. En ese momento yo sobrevivía. Sin embargo, yo dije, o sea, es un perro hermoso, porque ustedes lo ven en las fotos, es un perro divino. Yo dije, yo quiero ese perro. Y fue como si él supiera que yo era la familia de él. Yo llegué, detrás de una puerta, él empezó a ladrar, y ladraba, y ladraba, y ladraba. Y yo apenas iba a golpear. Y apenas abrimos, él se me montó así y saltaba. Él brinca y él tiene mucha fuerza. Brincaba y daba vueltas así por el apartamento donde estaba. Ajá. Y ahí me volvía. Entonces yo me arrodillé. Siendo la primera vez que te La conocía. primera me lamía la carita. Entonces como que ahí la dueña era como, la persona que lo tenía Extraño. como extrañaba, como, ¿por qué? Yo le puse el collarcito, los documentos, me los llevo. El perro nunca más volvió a ver atrás. ¿Sí? De pronto por la conexión que los dos tuvimos en ese momento. No hablo porque mal haría yo hablar más de la vida que tuvo que haber tenido que vivir antes, porque no la conozco, digamos, y bien, pero tengo la gratitud y el orgullo de decir que Dante nunca miró atrás cuando yo la adopté. Entonces, con él llegó a nuestra familia. A mí me cambió un montón porque yo ya venía como sintiéndome como mal, como abandonado, como triste, como sí. Y pues ya tener la responsabilidad de Antico, entonces fue como una motivación más. Entonces ya tenía a mi hija. Entonces emocionalmente nació mi segunda hija. Entonces ya tenía mis 3 hijitos. O sea, fue Dante, tu primera hija y la segunda. Y la segunda vez que ya hoy tiene 3 añitos. Y cuando nació María Paula, para mí fue un impacto emocional duro por la responsabilidad que cada vez iba teniendo. Entonces, emocionalmente empecé a decaer mucho, ¿sabes? Entonces yo cargué con la frustración de no hacer algo que me apasionaba
que amara, con la responsabilidad emocional de decir, pucha, las cosas no me están alcanzando y tengo a mis hijas. Entonces empezó a sumar un tema emocional fuerte que me llevó a una depresión, y que en ese momento yo no tuve la responsabilidad de buscar una solución profesional, como ya lo hice ya después. Entonces yo me embarqué en eso, en la frustración, en la depresión. Yo cumplí años en los 30 años, y para mí ese día fue como el momento donde yo, en tema de depresión, peor estuve. Sin embargo, yo veía a mi hijita recién nacida, a mi hijita mayor preocupada por mí, a mi gordito que dependía de mí, a mi esposa también preocupada por cómo me estaba sintiendo yo. Y yo dije, yo siempre he sido muy creyente. No he sido buena persona, pero soy muy creyente. Y yo dije, bueno, Dios mío, yo me tengo que parar, y esta es la última vez que yo me voy a levantar de esta cama con la propuesta de esos sueños que yo algún día tuve, cumplirlos. Y los voy a traer, y voy a dejar de estar pensando en cosas que no le traen bien a mi vida ni a los míos, y me voy a concentrar en cumplir esos sueños. Entonces yo trabajaba, yo declaraba mucho, pero también cuando sentía la frustración, eso que declaraba se perdía. Y empecé con una disciplina de declarar. Y entonces, digamos, cuando yo estaba mal en el trabajo y me sentía mal, yo decía, pues pucha, esto no va a ser para siempre, me va a ir mejor, me va a apasionar lo que haga. Y así empecé a trabajar mentalmente mucho, ¿no? Entonces ahí empecé a notar un cambio de pronto también en mi manera de ver las cosas y demás. Cuando a mí me dijeron, ¿en qué quieres emprender?, yo le decía a mi esposa, yo decía, si monte unas empanadas, la vamos a romper, pero lo importante es que hagamos algo, que nos movamos, ¿sí? Porque yo no puedo esperar que Dios me traiga y me mande del cielo algo. Necesitamos movernos, llamemos a la acción. Entonces ya íbamos a mirar, no teníamos nada para empezar. Entonces eso también era algo que me empezaba a frustrar. Entonces yo en mi mente decía, es que yo necesito 10 millones de pesos para arrancar un negocio. Eso durante mucho tiempo duró eso en mi mente. Cuando la vida y ya la necesidad de decir, hacer algo, yo le dije a ella, no me importa con que arranquemos, pero arranquemos con algo. Y así se fue. Ella, digamos, terminó su trabajo con su liquidación, que fueron 900,000 pesos, y un poco más de ahorros de dejar de pagar servicios y algo más. Montamos la birria del bote. Así fue. Yo creo que para mí terminaría como esa fase de florecer. Y ahí, justo en ese pico bajo, es donde empieza el fruto. Recuerdo que cuando hablábamos y me contabas un poco de todo lo que era tu historia, mencionabas que en ese momento donde estabas no había nada que perder. Y ahí en donde no había nada que perder, una reunión entre tu hija, tu esposa y tú fue lo que dio inicio a lo que es la birria del gordo. Cuéntanos de ahí en adelante cómo fue que nació ese fruto de la birria del gordo, los desafíos. Cuéntanos un poco del branding, cómo fue que te inspiraste en tu perrito en crear un poco la marca. Cuéntanos ese proceso. Okay. Pues como te contaba, nosotros somos muy familiares, ¿no? Entonces, ya una vez tomando la determinación y no teniendo nada que perder, en ese momento dijimos, listo, vamos a hacerlo. Por fin convencí a Kate, porque Kate está también muy temerosa, pero lo chistoso viene después. Entonces la convencí, vamos a arrancar, nos reunimos los tres, mi bebé pequeñita, estaba por ahí el gordito, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía a ella, mira, yo ya les cocinaba a ella continuamente. Y les dije, esto, que era la birria, y esto se está haciendo famoso en Los Ángeles, esto no lo están trayendo así. Entonces habíamos pensado en hamburguesas, empanadas, pero dije, tenemos que hacer algo que no se encuentre. En Bogotá ya había, digamos, un año antes, llegado una marca, una birrería, pero pues ellos tenían su platico básico de birria. En Los Ángeles estos manes estaban inventando un menú extenso con solo birria y estaba haciendo una vaina viral que confirmamos este año que pudimos visitarlo.
Entonces le dije, mira, sin conocer, sin haber ido a México, sin haber nada, sino solo a punta de recetas, le dije, mira, esto. Empezamos a hacerlo, a cocinar. Me apasionaba, entonces íbamos a las plazas de mercado, comprábamos un insumo y traíamos y hacíamos la prueba. Mi hija me dijo, papá, mira, este producto está súper viral en México, que eran los tostilocos. Entonces ella me dijo, papá, montarlos con birria. Listo, hija, eso va, pin, pin. Entonces empezamos a hacer eso. Cuando dijimos, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre? Y estaba el gordito por ahí como que se montó a la cama, como que se puso a jugar. Él tenía la costumbre de tirárseme como en el pecho cuando yo estaba acostado y yo como así pensando y él se botó y yo como uy. Y le dije yo como a mi esposa, le dije, pues llamamos la birria del gordo. Así, o sea, como por el gordito y le ponemos a él de logo y todo. Ajá. Bueno, llamémoslo la birria. Pues ahí fue en un cuadernito de mi hija, la birria del gordo, el menú, la bandeja, Eso me llamó la atención. Iban bajando como todas esas ideas en un cuaderno. En un cuadernito. ¿Cómo fue ese proceso y cómo pueden como pasar de lo divergente muchas ideas? ¿Cómo fue ese cuaderno, la trayectoria? ¿Cómo empezó y cómo terminó? Sí, realmente digamos como que yo he sido muy organizado en mi vida cotidiana desde siempre. Incluso a veces trato, o sea, soy un poco psicorrígido en muchas cosas. Entonces yo le dije, vamos a aterrizar nuestras ideas. Entonces le dije, Isabela, tráete un cuaderno y un esfero. Entonces se trajo ella ese cuadernito. Y aterrizar eso le sirve a uno realmente para dejar de divagar en las ideas y concentrarse en lo realmente importante. Y yo creo que es una norma muy básica del emprendedor o de la persona que tenga múltiples tareas, y es focalizar las ideas, focalizar realmente, separar lo importante de lo urgente, sí, o lo urgente que es importante, ¿no? Entonces empezamos realmente a trabajar en eso y empezar a ejecutarlo. Entonces, digamos, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo costeamos? En ese momento, hace 4 años, no habían todos estos gurús hoy en día en redes sociales que te enseñan a costear un plato de comida. Sí. Hace 4 años no existía eso. O yo te enseño a llevar a tu restaurante, eso no existía hace 4 años. Entonces, empezar a capacitarnos con las herramientas que teníamos. YouTube, un poco de lo financiero que yo sé en mi trabajo, un poco de lo financiero que sabía Cata en su trabajo. Entonces, ahí, cuando teníamos esa estructura en un cuaderno, empezamos a ir. Entonces, ahora vámonos a las plazas, coticemos, anotemos cuánto cotizar, esto nos vale el kilo de esto nos vale el kilo de tanto, tin. Cuando teníamos esa estructura pequeñita de manera empírica, ahí empezamos. Entonces, ahí fuimos y compramos el carrito, mandamos a diseñar el carrito. Entonces el carrito nos alcanzó con 900,000 pesos, valió el carrito, ¿sí? Entonces nos faltan que las ollas nos tocó pedirlas prestadas. Que nos alcanzó con una cosa aquí y tal. Ahí, a buenas y primeras, armamos nuestro carrito. En ese momento, cuando yo me di cuenta, mejor dicho, cuando yo me di cuenta que ya era momento de salir, ahí el miedo no lo tenía Katy, el miedo lo tenía yo. Ahí el miedo me jugó fuerte, porque yo literal me bloqueé y empecé a dudar de mí, a dudar del producto que estaba sacando, a dudar de que si yo sí iba a ser capaz de estar en la calle. Yo tenía mi trabajo en ese momento, gracias a Dios, y sin embargo tenía que dedicarle tiempo a mi emprendimiento. Entonces hay muchas cosas que en ese momento, pum, a mí me atormentaron. Sin embargo, el apoyo de mi esposa y de mi hija fueron los que me dijeron como, hey, ya estás metido en llevas años insistiendo en una oportunidad de estas, arranca. Y ahí fue cuando dije, sí, es verdad, arranquemos. Y ahí con miedo a qué iba a pasar, salí. Primer día que salimos, no vendí. Todo empezó en el carrito, ¿sí? El carrito. ¿Dónde lo ubicaban? El carrito lo ubicamos en el barrio en el barrio Bolivia, en el barrio Bolivia Oriental. En la cuadra principal hay un parque. En ese parque hay debajo de un arbolito que yo todos los días paso, porque cuando voy a la celda 80 paso y abrazo el arbolito, porque ese espacio fue donde yo siempre declaré, y yo le decía a Cata, si yo monto algo ahí la voy a romper, mira, ahí nadie se para, ahí nadie hace nada, si yo monto algo ahí la voy a romper. Y en ese arbolito, en el barrio Bolivia, en ese parque, arrancamos, que queda como a media cuadra del local que fue el primer local de Bolivia. Ahí arrancamos con ese carrito, un carrito pequeño, yo todavía lo guardo.
Guardo el carrito y guardo la primera espátula con la que trabajé. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Arrancaste en el carrito, ¿cómo fueron esos primeros días? Ese primer día, Ese primer día, digamos, obviamente en ese momento la gente tampoco sabía que era birria de res, se entonces, fue a culturizar ahí. ajá, unos primos fueron, me compraron, la gente, hubo 3 clientes de pronto, diferente a mis primos que me apoyaron ese primer día, hubo 3 clientes más, el resto, Bessie, mire, pruebe, Bessie, mire, esto es birria, ¿qué? No, pero ¿qué es eso? Un corte, no, mire, birria es esto, es una preparación mexicana de ta, y empecé yo a hacer escuela, ¿sí? ¿Qué hice de la mano? Empecé a contar mi historia en Instagram. Entonces yo salía todo el tiempo, bueno, vamos a abrir, publicaba en Facebook, ¿sí? Se empezó a hacer mi mano derecha el tema de redes sociales sin yo conocer el alcance, ¿sí me entiendes? Yo lo hacía de manera muy orgánica y empecé a contar mi historia. Y entonces yo salía en una historia diciendo, hoy voy a salir con mi carrito de la birria del gordo, ¿sí? Yo siempre, sí, digamos, la mejor birria de la ciudad, no sé qué, acérquense, conozcan, estamos en tal sede, en tal lugar, y así, todos los días. Entonces hacíamos grabaciones de cómo montábamos el carrito, sacábamos las ollas de nuestro carro, montábamos la carpita, y empecé a darle a conocer a la gente en qué estaba trabajando yo, con el miedo de que mis jefes en mi trabajo me vieran. Claro. Y Ahí seguías en lo de sí, logística paralela. yo seguía porque, digamos, Había que sustentarse había que también de otro lado. tener como ese soporte, entonces hacerlo de manera responsable también. No lo hice de manera tan precipitada. Incluso yo renuncié a mi trabajo un mes antes de abrir la segunda sede. Mes y medio antes de abrir la segunda sede. Entonces, en ese momento, ¿qué empezamos a hacer? Escuela con la gente. ¿Qué es la birria? ¿Sí? ¿Qué preparamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quién es el gordito? Entonces yo paraba el gordito y le tomaba una foto al lado del carrito. Ok. Él es el gordito. ¿Sí? Y ese tema de emprendimiento donde la gente empezó a sentir esa pasión también por la birria del gordo. Entonces yo llevaba un mes, entonces yo tenía, no sé, 50 seguidores. Mis birria lovers. Ok. Mis birria lovers, bienvenidos a la birria del gordo. ¿Sí? Sí, entonces empecé a crear desde Comunidad. ese momento esa comunidad y empezar a darme cuenta cómo la gente empezó a conectar. Algo que tú haces con amor, ¿sí me entiendes? Mi primer cliente, y no lo digo no sé, por darme algo, no sé, pero mi primer cliente fueron personas de la calle. Fue la persona que pasaba, el loquito que pasaba y pedía comida o plata en el barrio, o el muchacho que llegaba, que se veía que no estaba en una muy buena situación. Venga, ¿sí me entiendes? Sí. Porque nunca ha sido algo intencional de que, pucha, me tengo que llenar de dinero. No, vamos a hacer algo que me gusta y lo vamos a disfrutar. Entonces empecé a transmitirle eso a la gente y hoy es algo que todos los días trabajo para que ellos sigan sintiendo, porque esto yo lo disfruto y a mí me apasiona mucho servir. Entonces desde ese primer momento empezamos a mostrar eso y la gente empezó a conectar. Y ahí empezamos a darnos cuenta que había una marca por la cual trabajar. Nosotros empezamos a hacernos conocidos en el barrio y barrios alrededor por voz a voz, por las publicaciones de Facebook, por lo que salíamos hablando en historias de Instagram. Y llegó un momento donde llegó un foodie a la birria del gordo. Nosotros llevábamos casi 2 meses, mes y medio, 2 meses, no recuerdo, casi siempre se me olvida, pero es como mes y medio, 2 meses. ¿Quién era? Estoy trabajando. Y es Hola Food, que hoy en día son muy grandes amigos míos. Y trabajo todavía con ellos en temas de redes sociales y ellos me llevan las ideas locas que me ocurren. En ese momento ellos llegaron, obvio yo los seguía, pero yo les había escrito alguna vez, pero como que yo en mi tema no me daba. Pero mi hija mayor todos los días le escribía: mi papá tiene un emprendimiento, visítalos, yo sé que te va a gustar la comida, visítalos. Y llegaron ese día gracias a la insistencia de mi hija. Entonces ella llegó, yo le dije: ¿qué haces acá? Yo llego, vengo a comer. Entonces llegó el esposo, Luchito, que es gran persona, llegó y me dijo: te voy a grabar. Y me dan nervios. No, relájate. Entonces yo cogía la espátula y era así. Las manos me temblaban. Entonces Luchito me decía: relájate, todo va a salir bien.
Yo no, yo espero que te guste de verdad, tal. Entonces ahí tenía un tema, era un carrito, yo hablaba mucho con mis clientes, desde siempre y al sol. Entonces yo estaba así preparando, entonces llegaba el otro cliente, hola Bessie, ¿qué más Bessie? Tal, no sé qué, y yo con esos nervios, ¿no? Entonces primeramente ellos pidieron todo lo que teníamos en ese momento, que es como el 80% de los platos que tenemos hoy, Sí. los montábamos en el carrito. Eso es muchas cosas. Probaron, y yo era como que atendiendo a las demás personas y los veía, y como qué caras están haciendo. Llegó un momento que Lucho llegó y se me acercó y me dijo, Iván, qué productazo el que tú tienes. Tienes que creer en el producto que tú estás haciendo, porque esto no se ve acá en Bogotá. Lo decía alguien que tiene familia en Los Ángeles, que conoció el boom de Los Ángeles, que ya había probado birria muchas veces, ¿sí? Y yo, le dije, uy, Lucho, lo que me estás diciendo, gracias, porque yo en el momento sentía como que será que lo estoy haciendo bien. Lore también me dijo, no, qué bonito. Entonces, bueno, salí un momento y le dije, pero ¿cómo llegaron acá? Y ahí fue cuando me mostró cómo mi hija hizo que ellos llegaran. Todo lo que dicen. En ese momento ellos montaron unas historias. Esa noche, con solo esas historias, les vendimos todo en una hora después de la historia. Yo, contento, feliz, normal, yo le decía a Kate, vamos a sacar unos 2 kilos más, no sé qué. Como la semana después me llamó Lucho y me dice, Iván, prepárate porque vamos a sacar un reel. Y prepárate porque esto como no se ve, muy seguramente le va a ir muy bien. Yo le dije a mi esposo, vamos a sacar 4 kilos más. No sé qué, vamos a sacarnos. Lanzó el reel en la mañana, me acuerdo muy bien, y empezó. En un momentico, menos de media hora, 2.000 vistas, 3.000 vistas. Y empezó así. Cuando llegó a 10.000 vistas en la tarde, le dije a Kate, nos volvimos virales. Fue pucha, no sé qué. Y sí, empezamos a salir y nos empezó a ir bien. Estamos como un jueves, un miércoles. El viernes, cuando el video ya había llegado a más de 50.000 vistas, llegamos y había una fila tremenda buscándonos. Yes. Entonces yo llegué y me cogí la cabeza y yo ya no sabía qué hacer. Sin embargo, yo agradecí, le dije a todos, muchas gracias, voy a montar y vamos a ver hasta dónde. Tranquilo, hágale. Vendimos lo que sacamos ese día en hora y media. Dios. Lo vendimos. Yo lloraba de la emoción. Yo de por sí que soy bien pasional. Y yo, pues, pucha, yo salía y a las personas que no pude atender, les daba las gracias y la gente aplaudía. No, tranquilo, mañana venimos. Entonces ya vamos a sacar otros 4 kilos. Pero operativamente yo tenía ollas prestadas. Claro. Yo tenía, sí, o sea, ya ese mismo día en la mañana madrugué, compré ollas. Bueno, vamos a hacer esto, nos preparamos, salimos. Yo, sin embargo, me escapaba del trabajo, no sé qué. Cuando empezamos a ver que ese fin de semana era impresionante la cantidad de personas, yo terminé ese domingo de trabajar como a la madrugada, como 1 de la mañana el lunes. Yo le dije a Kate, yo me senté y le dije a Kate, con las manos hirviendo, cansado, le dije, tenemos que sembrar esta oportunidad que Dios nos está dando, porque no podíamos dejarla pasar. Entonces ahí le dije, si vamos a hacer algo bien. En ese momento, esa misma semana, creé la empresa, estando en la calle. Creé la empresa de la birria del gordo. Me alié con Neki, bueno, con Neki no, sino con Bolt, perdón la pauta, patrocínenos. Me alié con Bolt y empecé a formalizarme. Entonces, ahí todo cambió. Cuando me formalicé, las cosas se pusieron más serias. Y eso fue como el primer paso para empezar a hacer algo bien. Entonces había gente que me decía, aproveche porque esto es el fin de semana. En 20 días ya no se van a acordar de usted. Me lo decían en mi cara. Y yo, esto está en manos de Dios. Y estamos trabajando para que eso no pase. Entonces yo ya empecé a tener conciencia de la responsabilidad de que era estar en redes sociales. Entonces yo, claro, ya tenía 1.000 seguidores de un trabajo de 2 meses. Pasé a tener 10.000 seguidores en un momentico, y que la gente con mi contenido orgánico, de ver cómo en la plancha, cómo sacaba mis esquites, mis cosas, me gusta. La responsabilidad de que las personas que vean estos videos y el video que se hizo viral,
vengan y coman rico y realmente se vayan contentos. Sí. Entonces empecé a entender como empresa la responsabilidad que tengo con las personas que creen en mí, con mis clientes. Entonces empezamos a trabajarle mucho a la calidad. Yo cociné básicamente hasta tener el segundo local. O sea, ya tenía un equipo, cociné solo yo, ¿no? Ya después tenía un equipo que me apoyaba y me empezaba a ayudar. Y yo supervisaba y demás. Entonces ahí empezamos a construir el paso a paso. Fue un tema de hacer comunidad, ¿sí? Ser elocuente con lo que yo estoy mostrando y con lo que tú vienes a consumir, que es un trabajo que hacemos todos los días hasta el sol de hoy, en la Birria del Gordo. Y ahí es donde tú empiezas a crear la confianza en ese cliente. Después de que pasaron ya un mes más y que no seguíamos sin dar abasto, ahí fue cuando dijimos, vamos a abrir nuestro primer local. Cuando fuimos a abrir nuestro primer local, nos encontramos otra vez con un mundo de cosas que nosotros no teníamos el 100% del conocimiento. Entonces, normas sanitarias, todas las normas que hay, que es un mundo de cosas, para no extenderme, dentro de un restaurante que hay que cumplir antes de su apertura. Entonces, claro, todo lo que yo ahorré, porque yo no me gasté un solo centavo de todo lo que vendí, todo lo que yo ahorré en esos 3 meses de vender en la Birria del Gordo, todo eso lo puse en mi cocina. Entonces fue empezar de cero, fue dar ese paso de otra vez sentirte con miedo. ¿Será que hago esto o me quedo en la calle? Porque en la calle estoy vendiendo, ¿sí? Pero yo sabía que si muy seguramente me quedo un mes más en la calle, la gente empieza a decir, pero ¿para qué vamos si nos toca hacer fila de 2 horas? Nos toca comer. Se armaban unos parches tremendos en el parque, la gente tomaba cerveza, comía, ponía música. Pero muy seguramente un mes después la gente iba a decir como que en la calle no es tan chévere. Entonces fue tomar otra la decisión con miedo, pero con la certeza de que vamos a seguirlo trabajando a esto. Entonces abrimos el primer local y empezamos a formar marca como tal, que la marca tuvo una transformación luego cuando abrimos ya el tercer local, porque ya dije, vamos a meterle ahora sí a una marca que sea bonita, una marca que yo pueda replicar en toda parte y así esté acá o esté en el extremo sur o en el extremo norte, la gente sepa que está en la Birria del Gordo. Entonces trabajé con unas personas que son también unas tesas en eso, y ellos que son los del grupo Basto, y ellos me enseñaron a empezar a desarrollar mi idea. Hey, ¿quién es? El gordito. Ajá, listo. Y empezamos a trabajarle mucho. Duramos trabajando con ellos como 2 meses. Ahí conocí también a mis socios, que eso es otra parte también muy larga del tema. Entonces, empezamos a hacer empresas, sí, pero yo creo que lo fundamental fue creerme que esto realmente podía ser algo grande y formalizarme desde el principio. Creo que eso fue parte fundamental para conscientemente saber que esto era algo serio. Sí. Y de ahí para allá, ya todo el estilo de la Birria del Gordo. Entonces, trabajar con amor, trabajar por la pasión de servir, ¿sí? Siempre en mi mente, obviamente, los números son algo fundamental, con eso pagamos servicio, con eso tenemos nuestro sustento, con eso generamos empleo. Pero desde el principio la Birria del Gordo se convirtió para mí, en algo que tiene que trascender socialmente, impactar de manera positiva, no solo generando empleos, sino también tocando comunidades, sino también siendo un poquito sensible ante la situación que rodea nuestras empresas. Bueno, yo creo que ese fue un paso muy importante, y es el hecho de formalizarse, porque lo he escuchado también mucho. Una cosa es vender cosas, como tener listo su puesto, tener un negocio, pero otra cosa es ya tener visión. Y yo creo que todo esto, al fin y al cabo, que empezaste a hacer de consolidar la marca, empezar a abrir locales, fue un paso importante para seguir creciendo. Primero quisiera un consejo rápido de qué le dirías a esos emprendedores que están pensando formalizarse, están pensando darse ese paso. Y segundo, ¿cómo fue que te abrió a ti las puertas para hoy ya tener más de 10 locales? ¿Cuántos tienes ahorita? 11 locales. 11 locales, más de 10 locales. ¿Cómo fue ese proceso de abrir el resto de locales? ¿Cómo ser congruentes y no perder la esencia en cada uno de ellos? ¿Y qué le recomendarías a los demás que apenas están empezando en esto? Ok, bueno, yo siento que realmente el emprendedor colombiano es el corazón de la economía del país. Y eso es una responsabilidad enorme.
son, todos sabemos, son mucho más las empresas pequeñas que realmente las grandes multinacionales que están en el país. Así que realmente la economía la movemos nosotros que decidimos arrancar a emprender y a construir país. Digamos como consejo, y lo digo con responsabilidad y desde mi experiencia, como consejo es realmente empezar a formalizar todos estos proyectos que tengan, digamos, Sí. en mente o que estén ejecutando. También mi consejo en qué sentido, perdón, puede ir, en que todo esto que estén haciendo realmente tenga un propósito más allá del dinero, ¿sí? Para que no sean, obvio, todos queremos emprender y de alguna manera en la cabeza tiene uno el pensamiento que emprender Sí, es hacer dinero. y es para No siempre es así. Y si tú solo quieres emprender por plata, cuando te encuentres con la realidad, con las responsabilidades tributarias y todo esto que acarrea emprender, te vas a dar un golpe muy duro y de pronto vas a dejar de un lado ese sueño que tienes. Si dentro de la cabeza solo está el dinero. Entonces yo creo que es enfocarse un poco más en la pasión y cómo yo puedo aportar desde lo que estoy haciendo, desde mi emprendimiento, cómo puedo yo aportar socialmente y qué servicio puedo ofrecer, digamos, a mis futuros clientes, ¿sí? O incluso al país con lo que estoy emprendiendo, ¿sí? Y que eso me apasione y ame lo que haga, para que cuando se empiecen a ver los frutos realmente y todo el trabajo que hay detrás del emprendimiento y que yo sé que los emprendedores colombianos lo conocen, eso pase a un segundo plano y sea más esta disciplina y pasión que tengo y ganas que tengo por aportar al país o por aportar a la sociedad con mi emprendimiento, lo que sea más fuerte que lo demás. Y ahora, ¿cómo fue ese cambio? Entonces cuando te empezaste a formalizar fue cuando tenías el primer local. Sí. De ahí en adelante, ¿cómo fue luego de eso? Okay. ¿Cómo fue la apertura del segundo, el tercero, el cuarto? Me formalicé antes de abrir el primer local. Sí. Yo me formalicé trabajando aún en la calle. Cuando decidimos dar el paso al siguiente nivel, evaluamos un montón de cosas, la demanda que tuvimos en la 93, que fue el tercer local, lo abrimos junto con mi esposa. Bueno, ahí me salto un poco. Yo abrí el segundo local ya en sociedad, conociendo a los que son mis socios. El tercer local fue la 93, lo abrimos solo junto con mi esposa, pero ahí empezamos a mirar que si nosotros queríamos ir más allá, habían cosas que no podíamos hacer nosotros solos y que tampoco teníamos de pronto la experiencia para hacer. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de incluir a los que hoy son nuestros socios en un proyecto serio. Okay. ¿Sí? Esta es mi visión, la comparten, la compartían y empezamos a trabajar en un proyecto serio en formalización del restaurante. La marca es una creación únicamente mía, pero el desarrollo y la construcción de los restaurantes sí viene en sociedad. Entonces ahí fue donde empezamos a tomar en cuenta la experiencia. Yo no recibí y nunca pensé en asociarme por dinero, porque yo no recibí dinero de la sociedad que yo hice. Yo lo primero que quería sacar provecho de la sociedad es ese conocimiento y experiencia que ellos tenían en esas áreas en las que yo no era muy fuerte o no tenía la experiencia. Entonces desde ahí empezamos a desarrollar un proyecto que hoy, gracias a Dios, y este año logramos cumplir la meta, que fue montar las 11 sedes de la Birria del Gordo. ¿Cómo se iba desarrollando el proyecto? Obviamente todo el tiempo yo estaba bajo evaluación, bajo estados financieros, todo lo que contempla o tiene uno que contemplar como emprendedor antes de tomar un siguiente paso. Nosotros no abríamos una sede sin mirar que realmente pudiéramos hacerlo de manera orgánica, ¿sí? Nuestras sedes se fueron abriendo orgánicamente con el flujo de caja de cada una de las sedes que ya estaba abierta. Entonces tampoco tuvimos que sacar o aportar en sociedad dinero adicional, porque todo se abrió únicamente con el flujo de caja. Y entonces ahí fue como la empresa va tomando forma y ya uno tiene que irse capacitando en cosas que uno no sabe para fortalecer esos conocimientos. Tiene que ir también
cambiando y con el sentido como van las cosas. Entonces, impactar en redes sociales, impactar en la experiencia del negocio, ir transformándose, porque claro, con el tiempo también obviamente salen más marcas o gente que quiera ofrecer temas similares, entonces también ir innovando. Todas esas transformaciones que van con el día a día y que en el mundo del emprendimiento es continuo, ¿sí? Si uno no está a la vanguardia, si no se mantiene al día, pues va quedando uno un poco atrás, creo yo. Entonces, eso es un trabajo constante que nunca va a terminar, ¿no? Nunca va a terminar. Eso es. Ahora vamos para la última etapa, la cosecha futura. Ya diste ese fruto, ahora, ¿qué es lo que viene para ese fruto que tú creaste que fue la birria del gordo? A nivel de impacto social, que es uno de los ejes que has mencionado en esta historia, a nivel de crecimiento, a nivel de marca, a nivel de innovación, ¿cómo preparas esa cosecha futura que viene ahora? Ok. Sí sueño con una birria del gordo, como lo dices tú, impactando socialmente. Creo que en este año donde venimos 4 años trabajando mucho para lograr estar posicionados en el momento en el que estamos, aún hay muchas cosas que hacer. Siento que estamos en un momento donde debemos aprovechar para seguir sembrando bien esas raíces. Y sueño con el futuro impactar comunidades, impactar que la birria del gordo no sea conocido por un restaurante muy bueno y ser la mejor birria de Bogotá, sino por un restaurante que genera empleo, un restaurante que apoya madres, cabezas de familia, un restaurante que pueda impactar socialmente, inclusivo, un restaurante inclusivo, que hemos trabajado mucho en eso y que espero en algún momento poderlo tener bien aterrizado. Y creo que realmente ese debe ser el enfoque. Obviamente, queremos abrir más sedes. Siempre está esas ganas de seguir creciendo, pero yo siempre he hablado desde el primer día que abrí la primer sede del crecimiento responsable. ¿Sí? Muchas veces hay personas que se impresionan porque yo soy consciente que no es fácil y que hay emprendedores que duran muchos años logrando abrir una segunda sede. Pero gracias a Dios, las decisiones que hemos tomado y el trabajo que hemos hecho, que hace un trabajo en conjunto con los socios, que hace un trabajo en conjunto con las más de 100 personas que trabajan con nosotros hoy en día, es gracias a eso y gracias a oportunidades que Dios ha abierto y que nosotros hemos sabido aprovechar con responsabilidad y trabajo, es gracias a eso que hemos logrado abrir nuestras 11 sedes. Entonces creo que primero el impacto social, para resumirlo, y segundo, obviamente la posibilidad de llegar a más personas, tanto localmente en Bogotá como nacionalmente. Ese es como los frutos que queremos a futuro. En una palabra, ¿cómo describes toda tu historia emprendiendo acá en Colombia? Uy, ¿Y por qué? para mí, para mí ha sido toda una odisea, como Odisea. cuento. He tenido momentos eufóricos de frustración, he tenido momentos eufóricos de alegría, he tenido momentos de mucho miedo por la responsabilidad que hay en la empresa, en nosotros. He tenido momentos de mucho orgullo por las personas que he trabajado, de mucho orgullo con las personas que he conocido, del gremio de los restaurantes, de gremios que no tienen nada que ver con los restaurantes. Orgulloso de mi equipo de trabajo, orgulloso de mi familia y he sentido orgullo por mí. Entonces es muy difícil resumirlo en pocas palabras, pero sí ha sido una odisea, una montaña rusa literal de emociones. Yo alguna vez dije, alguien me preguntó cómo no me volvía loco, pero yo creo que yo estoy loco. Okay. Entonces yo estoy loco y me acostumbré a vivir con eso. Entonces me acostumbré a vivir con esos picos de emociones altos y demás, y que realmente hay que ser responsable, porque yo he escuchado de muchas historias que emocionalmente impactan mucho a los emprendedores, y cuando arranqué con esto dije, no lo creo.
Sí, como que yo venía de un tema emocional que pensé que había superado, pero cuando me enfrenté a una realidad tan cambiante, en un país tan cambiante, es necesario uno ser muy fuerte emocionalmente. Total. Entonces, en eso se basa uno, ¿sí? En saber controlar todas las emociones, ser consciente de la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con las personas que han creído en nosotros y ser elocuente con esa responsabilidad y vivir el día a día. Todos los días son un día nuevo, todos los días yo aprendo de todas las personas que me rodean, todos los días saco provecho de las cosas que tengo que aprender y corrijo de pronto lo que hice mal, porque no todos los días son perfectos. Hay momentos en los que me he equivocado, pero he tenido que aprender a corregirme mediante el paso. Bueno, Iván, gracias por contarnos un poco de esta odisea, como tú lo llamas. Por último, te quiero hacer una pregunta. ¿Mango, piña, pitaya o banana? El mango es mi mango. favorito. De parte de Único, te regalamos este snack de mango, que es uno de los mix que tenemos desde Único. Traemos esta fruta colombiana para ti, que eres un emprendedor colombiano. Dale, Mateo, mil gracias. A ti, yo quiero cerrar con algo. Estoy muy orgulloso de personas como tú y de ti en especial, que desde muy joven tienen mucha claridad sobre qué quieren y lo hacen sentir a uno emocionado de ver cómo personas jóvenes como tú quieren construir país. Gracias. Qué bacano. Gracias, Iván. Y esto fue el último destino de las voces de Colombia de Único. Un año lleno de historias. Cerramos con la historia de Iván. Una historia que realmente nos va a inspirar y nos va a mostrar una vez más que lo que nace en Colombia es verdaderamente único. Bien, muchas gracias. Dale.